Amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa, nueva vez llegando a ustedes con este programa en el que de costumbre tratamos temas de carácter filosófico, de carácter teológico, político, educativos, entre otros. Como de costumbre, acompañado del profesor Julián Álvarez. Profesor, ¿cómo se siente? Saludos, Juan, muy efusivo para ti y excusando a nuestro gran amigo y compañero, el doctor Daniel Vargas, que por razones no pudo venir. Y también un saludo especial a nuestra teleaudiencia que con interés y buena intención nos sigue en cada entrega de este programa. Sobre todo con la inquietud de mejorar nuestras ideas, aportar ideas a la reflexión y al debate y que eso nos orienten a ir perfilando un mejor hombre, una mejor sociedad, un mejor mundo. Así es que encantado de estar aquí en el día de hoy con la temática que tenemos preparado para ustedes. Así es, profesor. Bueno, recordarles de entrada que llegamos a ustedes a través de los canales 101 y 1101 en alta definición de Claro, el canal 46 de Wind Telecom, el canal 647 de Amazon Fire TV, el canal 20 de Telecable Dominicano y en más de 40 sistemas de cables en las diferentes provincias del país, así como en el satélite EUTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano y en nuestra plataforma sumundotv.com. Hoy tenemos un tema muy importante que vamos a conversar con ustedes, el profesor Julián y yo. Vamos a hablar de la política y de la ideología. Sería como política, ideología, República Dominicana. Ese proceso de pérdida de la ideología de la que hablaron algunos tratadistas, politólogos estadounidenses para final del pasado siglo, vamos a referir a ellos, y vamos también a dar algunas ideas con relación al estado de situación del devenir político, electoral y partidario en nuestro país en los actuales momentos. El quehacer político partidario en la República Dominicana se inició después de la caída del régimen tiránico de Rafael Leónidas Trujillo, en que el Partido Dominicano era prácticamente partido único en toda la actividad política. Pero a partir del final de ese régimen, entonces llega el PRD, se reactiva la Unión Cívica y se inicia una carrera político-partidaria importante en nuestro país, que luego también con el Partido 14 de Junio, con el Partido Comunista Dominicano, con el Partido Reformista, además del PRD, pues amplía la parrilla, la oferta político-partidaria en la nación. Sin embargo, durante los años de gobierno del doctor Balaguer, los 12 años, tenemos una experiencia de una cantidad de jóvenes que prácticamente ofrendaron sus vidas defendiendo sus ideales políticos. Se diría que es tiempo de efervescencia de la ideología política. Esos jóvenes dominicanos estaban convencidos, tenían convicciones políticas y tributaban una lealtad a su pensamiento político y a sus organizaciones políticas. Así que es tiempo de ideología y permanecían en sus organizaciones políticas hasta el final, de modo que había un sentido de pertenencia y un sentido de lealtad ideológico en la juventud y en los partidos, ¿verdad? En los partidarios de las organizaciones durante ese periodo de los 12 años. A partir del advenimiento al poder del Partido Revolucionario Dominicano para final de la década de los años 70, 1978, se produjo entonces una democratización, en que ahora esos jóvenes que militaban en diferentes partidos podían hacerlo con libertad y no eran víctimas de la persecución que se realizaba años anteriores. Así que se diría
que ahí se consuma de manera más sólida, más significativa, esa carrera político-partidaria múltiple en nuestro país, que se daría durante los años 80, la década de los años 80 del pasado siglo. Participan, por lo tanto, diversas organizaciones políticas, se producen acontecimientos importantes, como por ejemplo el fortalecimiento del Partido Reformista, que había salido del poder en el año 1978 y retorna hacia el año 1986, el Partido de la Liberación Dominicana, que era un partido entendido como de izquierda o con esa mentalidad o corriente más liberal del profesor Bosch, también consigue una militancia y una cantidad de personas que le siguen significativa, al punto de que para el año 1990 se convierte en la primera fuerza política del país. Pero estamos en la década de los años 80, y en el año 1989 y 90 se produjeron acontecimientos importantes en el mundo. Se produce, por ejemplo, la caída del muro de Berlín y se produce la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS, y el final de la Guerra Fría. Y entonces ahí aparecen unos politólogos y unos tratadistas muy importantes, especialmente en los Estados Unidos, como es el caso de Samuel Huntington y de Francis Fukuyama, y va a aparecer entonces una propuesta, una idea y un presagio importante que plantea el profesor Fukuyama con relación a las ideologías. Profesor Julián, ¿qué diríamos en ese sentido sobre el pensamiento de Fukuyama y las ideologías? Bueno, lo primero es situarnos en el marco de lo que es una ideología. Es una propuesta que parte de una concepción del hombre. Esa concepción del hombre, a partir de esa concepción se crea un modelo de sociedad, un modelo educativo, un modelo económico, una posición, en este caso, sobre la religión, y eso de alguna manera contrastaba con otro modelo de hacer sociedad. Y entonces significa que las ideologías tomaron su auge a partir del pensamiento de Carlos Marx, sobre todo el pensamiento socialista comunista, que con la Revolución Rusa de 1917, bueno, se creó un sistema sociopolítico, económico y social en el cual concebía la organización sociopolítica, económica, educativa, de alguna manera, y eso se convirtió en una idea de arrastre a nivel mundial, de tal manera que el mundo se dividió en dos grandes bloques. El bloque socialista comunista, liderado por la Unión Soviética, y también a la par iba caminando el modelo chino, que hoy sabemos con claridad a qué nos referimos, y el desarrollo que ha tenido el modelo chino con la famosa revolución cultural de Mao Zedong. Sí. Entonces, por otro lado, el modelo capitalista, que defendía las libertades, la propiedad privada, que defendía otras libertades en términos económicos, la empresa privada, mientras que en el modelo socialista la empresa era de carácter estatal, de carácter colectivista, y entonces el mundo prácticamente se polarizó en dos grandes bloques. El bloque socialista comunista, liderado por la Unión Soviética, que ya tú hacías mención, y el bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos, en el cual, bueno, era la democracia liberal predominante y de mayor incidencia,
y de las pocas democracias que hubo casi durante todo el siglo. Entonces, esa polarización ideológica con grandes implicaciones de carácter militar y el enfrentamiento en esas dos grandes potencias a nivel ideológico que dio paso a la llamada Guerra Fría. Sí. Bueno, pues la juventud de diferentes latitudes del mundo y aún en el mismo Estados Unidos, pues ideológicamente se sentían identificados por un modelo de sociedad o de otro. El modelo socialista, el modelo comunista y el modelo capitalista. Entonces, nuestros jóvenes aquí en República Dominicana pues también participaban en términos ideológicos en simpatía por una de esas dos grandes ideologías. Y dentro del modelo socialista habían varios modelos, ¿verdad?, en lo cual los jóvenes se adscribían como partícipe de ese modelo socialista. Por eso la juventud, sobre todo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, habían jóvenes pro Rusia, pro China, pro Vietnam, pro Albania, y había toda una serie de participación y de adhesión a eso. Es decir, de 1917, a partir de los diferentes países que se fueron adhiriendo al modelo socialista, liderado por la Unión Soviética como cabeza principal, la Rusia de ese momento, que es Rusia hoy en día, una potencia también que quiere seguir buscando el espacio perdido. Y qué bien, profesor, disculpe, que usted hace esas precisiones, porque precisamente dentro del mismo bloque socialista y con esa visión marxista y leninista, como usted dice, había expresiones diferentes, como es el caso de Vietnam, el caso de Albania o el caso de Yugoslavia y otros más, que tenían una expresión socialista pero no eran exactamente soviéticos. Bueno, lo que pasa es, hay una idea base y es que había el espíritu de internacionalizar el socialismo, el comunismo. Y entonces el modelo soviético tenía esas dos grandes líneas, de que había que internacionalizar, de llevar el ejército rojo a toda parte del mundo. Y eso generó una controversia con uno de los líderes famosos, Trotsky, que tuvo que salir de la Unión Soviética, vino y se radicó en México, y en México murió y aún todavía no se sabe realmente lo de su muerte. Entonces, lo mismo chino en su momento, cuando se hablaba de la revolución cultural china, es que ellos siempre tuvieron claro de hacer una revolución socialista, pero al estilo chino. Sí, así es. Y entonces los rusos tenían la idea de que había que replicar el modelo socialista ruso en toda parte del mundo. Entonces eso trajo graves dificultades porque cada cultura tiene un modo de ser, de concebir, de organizarse sobre la familia, el trabajo, la sociedad, la religión, y esa réplica o esa copia no pudo funcionar en todas partes, es decir, en África, en los países musulmanes, en Asia, pues cada bloque regional tiene su propia identidad y su propia característica, y eso no funcionó de manera adecuada y fue una de las grandes debilidades del modelo soviético, aparte de otros elementos que tal vez podemos mencionar si el espacio. Entonces,
el mundo estaba dividido en esos dos grandes bloques ideológicos. Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente el modelo capitalista creó un espejismo de bienestar, de vehículos, de electrodomésticos, de gas para el invierno, y entonces el modelo soviético, ante la carrera armamentista, pues invirtió todos sus recursos, pero en invierno se morían sus ancianos. Sí. Entonces, eso le fue creando una debilidad interna de que no podía satisfacer las necesidades fundamentales y perentorias de sus ciudadanos. Ante el espejismo alemán, el espejismo estadounidense, luego un poco el japonés, después de la Segunda Guerra, dio la impresión de un bienestar económico, y eso fue debilitando de alguna manera, y además de que el modelo socialista enarboló la causa del trabajador, la causa obrera, y en algunos modelos capitalistas fueron introduciendo mejora a la conquista de los obreros, participación en la empresa, y como que esa bandera del trabajo como estandarte, la lucha obrera, las revoluciones obreras, y que van a ser los que van a hacer las grandes transformaciones en el modelo socialista, bueno, pues eso de alguna manera fue cayendo en descrédito hasta, tú recordarás que Gorbachev, que murió hace poco, Sí, Mikhail Gorbachev, planteó una reforma, la llamada perestroika. Perestroika y la glasnost, la apertura. Sí, exacto. Porque significaba que si no hacía esas reformas y esos cambios, se iba a desgranar. Bueno, pues no pudo instaurar su reforma, y el bloque socialista, bueno, pues ya a final de los años 80, 89, pues deja de ser ese gran bloque que polarizó el mundo. De paso, se dice que de los grandes artífices de la caída del bloque soviético, bueno, el gran aliado Gorbachev, Margaret Thatcher y el Papa Juan Pablo II. Sí, así es. Luego, entonces... Que era polaco y pertenecía, por lo tanto, a un país de ese bloque, ¿verdad? Claro, Polonia, en ese entonces, que el 95-98% de la población era católica, sin embargo tuvo un gobierno comunista, y que el Papa Juan Pablo II, según sus historiadores, pues vivió en carne viva la presencia del comunismo en la Polonia de ese tiempo. Se recuerdan las gestiones y las operaciones sociales que desarrolló el movimiento Solidaridad para con la época Lech Walesa. de Lech Walesa, que tenía el apoyo señero del Papa, ¿verdad? Del Papa Juan Pablo II. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que con la caída de esta ideología, significa que a nivel mundial la pregunta es ¿con qué nos identificamos? Entonces, las democracias liberales apuntaron al criterio de mejorar y satisfacer las necesidades de la población. Necesidades materiales. Necesidades materiales. Y entonces, esa búsqueda de satisfacción de las necesidades materiales introduce el criterio de buscar soluciones económicas a las necesidades de la población. Y eso entonces pierde de vista el punto meramente ideológico, es decir, que lo importante es el bienestar económico
de techo, de luz, de agua, de los instrumentos necesarios, y de ahí que también comparte con eso el famoso sueño americano de tener una casa, un vehículo, tener condiciones materiales para su desenvolvimiento. Y entonces ya no es de prestigio la ideología a la que tú perteneces, sino de en qué medida tú logras satisfacer las necesidades, pero de un segmento de la población que son los grupos vulnerables. Sí, así es. Y entonces eso va creando un espacio después de la caída de la Unión Soviética y el muro de Berlín. Muchos países se van abriendo al mundo democrático, es decir, todavía en los años 70 no habían 30 democracias, y del año 70, la caída del muro de Berlín, al año 2000, entrados los 2000, 100 y pico de países entran en ese modelo de democracia, pero sobre todo un modelo de democracia liberal. Así es. O sea, liberal, hay dos criterios para entender el aspecto del liberalismo. Una parte, el liberalismo significa que hay la idea de que el Estado debe promover y dejar abierto a la libre iniciativa, tanto económica, y entonces el liberalismo lo que plantea es la pérdida del control del Estado sobre el modelo económico. La descentralización. Descentralización. Y también, cuando hablamos de liberalismo, es la defensa de las libertades. Es decir, que no se te va a coaccionar por cualquier elemento de identidad que tú quieras tener, y entonces hay lo que antes tenía una sociedad tradicional. Bueno, pues tómate de que los jóvenes pues manifiestan diferentes estilos de vida, diferentes manifestaciones y adopciones de prácticas culturales contrarias a la tradicional, y entonces las democracias liberales en el plano económico, menos control del Estado, y entonces también la defensa de las libertades de que tú cualquier manifestación de los individuos pues son libres de tener libre expresión en su manifestación conductual en ese sentido. Usted, profesor, está sugiriendo que esa eclosión que se produce en el liberalismo económico y en esa promoción del desarrollo material, el crecimiento económico y material de los pueblos y el ascenso en las clases sociales de las personas, se da en desmedro de la fortaleza de las ideologías tradicionales que se tenían. De modo que así como va creciendo la afición de la población por lo material y por el progreso económico y por desarrollar una economía liberal, asimismo también va palideciendo las ideologías tradicionales que se tenían. Claro, entonces, con la caída de la Unión Soviética y el muro de Berlín, ¿qué sucede en el mundo? El mundo se polariza económicamente. Y ahí empiezan a surgir los grandes bloques económicos. Y también ya más entrados los 2000, el siglo XXI, los tratados de libre comercio. Tú te tomas entonces bloques económicos, no ideológicos.
Y entonces te toma los Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Como, aunque con su mínima diferencia, pero es casi lo mismo. Te toma entonces la Unión Europea y te toma el llamado bloque asiático. Así es. Los tigres, que en los años 90 se llamó los tigres asiáticos. Del Pacífico. Así Sí, es. del Pacífico, que desarrollaron ampliamente una economía de servicio, no tanto una economía militar, ¿verdad? Y entonces esos átomos mundiales a nivel económico están protegidos por una unidad económica, no ideológica, pero sobre todo tienen una identidad democrática y mayormente de carácter liberal. Entonces, eso es lo que tenemos en el mundo a partir de la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética, una atomización económica. Que ahora, profesor, a propósito de esos bloques económicos, con el surgimiento del Brexit o de la iniciativa de Rusia, Brasil, China, Sudáfrica, y ahora se incorpora Irán, también se va creando un bloque con unas características muy peculiares, y es que reúne a los países más poblados del mundo. También está la India, así que si bien tenemos un bloque económico representado en buena parte en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con los Estados Unidos y los países desarrollados de Europa al frente, ahora va surgiendo también un bloque paralelo al frente, que si bien no son los países más desarrollados ni la economía más poderosa, sin embargo son países emergentes, muy poblados y con un presagio de crecimiento económico notable, como es el caso de China y es el caso de la India. Bueno, hay un filósofo llamado Giordano Bruno, hace mucho que leí eso y lo recuerdo ahora, que dice que los imperios se van sucediendo según el sol. Es decir, que el sol sale por el oriente, viene avanzando y se oculta por el occidente. Entonces, ¿qué significa? Que Estados Unidos está en el extremo occidental. Y teóricamente dice que debió haber surgido por Japón. Pero el hecho es que la China está en el corazón asiático, sí, y es la que va a sustituir la potencia occidental. A Estados Unidos. Claro. Entonces, vemos claramente que los chinos, aunque se autodenominan socialistas, comunistas, tienen un modelo económico capitalista, sí, una economía planificada donde de alguna manera va dando pasos firmes hacia un objetivo, pero tú ves que los chinos, cuando tienen inversiones o relaciones económicas con los países, no implica un adoctrinamiento ideológico para adherirse a su modelo político. Así es. Sino que es una relación puramente económica. Los diplomática. rusos pues tenían lo contrario, el adoctrinamiento iba vinculado a todo el apoyo económico, militar, educativo, era lo ideológico, y por eso todavía los cubanos que eran pro Rusia, bueno, pues hasta en su sistema educativo, en su sistema intelectual, creo que son los únicos que consideran que el marxismo es una ciencia a partir del cual se pueda explicar toda la realidad y toda la explicación
del mundo y la realidad a partir del marxismo. Por eso tú ves que en los estudios, en los trabajos de investigación, siempre hay unos antecedentes que ponen las explicaciones marxistas de los fenómenos en ese sentido. En el día de hoy estamos hablando de ideología y de política y hemos estado haciendo una referencia histórica y cronológica de cómo ha evolucionado a través del tiempo la pertenencia de las personas y las convicciones de las personas respecto de ideologías políticas. Y entonces hablamos del marxismo, del socialismo, del comunismo, como característica esencial de un bloque de partidos y de países y personas, y del liberalismo económico, el capitalismo, por otro lado, que generó incluso a lo interno de los países también una división entre conservadores y liberales. Unas personas con una visión más conservadora, más adherida a la tradición y a la preservación de los valores tradicionales, y otras personas que en cambio tienden a acoger nuevas visiones, a desafiar a la historia y el estado de situación para dar paso a nuevos enfoques. Nosotros hicimos referencia a Francis Fukuyama, quien a propósito de la caída de la Unión Soviética escribió un artículo que titulaba El fin de la historia, es decir, estamos al final de la historia y también el fin de las ideologías, y se adelantaba a Fukuyama entonces a referir eso que el profesor Julián trataba anteriormente, que es ese cambio que se dio en la mentalidad de las personas, especialmente en Occidente, pero que luego tuvo una gran incidencia en Oriente y prácticamente en todo el mundo, a sobreestimar el progreso económico, el avance en las clases sociales como un ejemplo de desarrollo personal. Cuando la persona consigue pasar de una clase baja a una clase media o de una clase media a una clase alta, como un ejemplo de desarrollo y de progreso. Y asimismo también los países, cuando logran superar el subdesarrollo y pasar entonces a una condición de países desarrollados como símbolo de progreso. Y no tanto por la fidelidad a unas creencias políticas. De modo que es una sobreestimación, hemos dicho, de esa economía de mercado y de ese desarrollo y crecimiento de mercado que se va dando y que plantea entonces Fukuyama con el fin de la historia. Eso sería para los años 90 del pasado siglo, que entraría en conocimiento y en efervescencia y en vigor esos planteamientos de ese autor. En la República Dominicana, los años 90 veían moverse también a la población como pendular en relación con el liderazgo político que aquí se tenía. El liderazgo del profesor Bosch había alcanzado en el año 90 una cumbre, el punto más alto, que luego, a partir de los años siguientes, entonces como que retrocedería, por lo menos hacia el año 1994. Y al mismo tiempo, en el año 1990, el liderazgo del doctor Peña Gómez, que era hegemónico en el PRD en buena parte en la década anterior, también se vio palidecer, porque incluso su propio partido fue colocado en una condición de parálisis. Él estaba más bien al frente de un partido pequeño que a la sazón había creado el BIS, y un segundo líder del partido, licenciado Masluta, con otro partido, el PRI. Y es ya muy cerca de las elecciones del año 1990, cuando se restablece su liderazgo y su dominio y su presencia en el PRD, por lo que también la votación alcanzada por el partido fue
no acostumbrada, fue menor de lo tradicional. Así que se diría que en el año 1990 el liderazgo del profesor Bosch sube a la cumbre más alta y el liderazgo del doctor Peña Gómez entonces desciende. Y el presidente Balaguer se mantiene en el poder. Para el año 1994 se restablece entonces el doctor Peña Gómez y reduce su influencia o su afiliación en las masas, el liderazgo del profesor Bosch, que entraría en un proceso, porque ya el profesor Bosch, por cuestiones de edad y de salud, también estaba en un proceso decadente. Pero lo que queremos significar es que esa década de los años 90 se reflejaría claramente el final de la ideología que era casi como el final de la historia que planteaba Fukuyama. Y ya para el año 2000, que no estaba físicamente el doctor Peña Gómez, pero que su historia, su memoria, su legado tenía un impacto notable en la población al punto de que su partido alcanza la presidencia de la República, y que el doctor Balaguer participa también ya en condiciones precarias en términos de su salud en ese proceso electoral, alcanzando casi un 25% de la votación. Eso es una señal de cómo todavía el liderazgo jugaba un papel importante, porque el doctor Balaguer, que había apoyado anteriormente al PLD, cuando decide participar en el proceso electoral del año 2000, alcanza una población o una votación de casi el 25%, que es una condición de partido mayoritario. Y el PRD alcanzaba casi el 50% llegando al poder. Pero ya sabe que esa década entonces verá desaparecer el Partido Reformista con la pujanza que había tenido anteriormente. Y en los años subsiguientes, la década siguiente, producirá lo mismo con el Partido Revolucionario Dominicano. Y lo que va a suceder a partir de allí, profesor Julián, es que múltiples partidos van a medrar alrededor del Partido de la Liberación Dominicana, del PRD y luego del PRM, con el propósito de llegar al poder. Ya estos partidos emergentes estaban bastante desligados de la visión ideológica. Pareciera que la intención fundamental, el propósito básico, no tenía que ver con un ideal, con una visión institucional, sino con alcanzar cuotas de poder. Esa era la idea. Y así llegamos, profesor, a nuestros tiempos. A partir del año 2020 y las elecciones pasadas, yo creo que son un reflejo claro también del cambio que se ha producido en la mentalidad del dominicano desde el punto de vista político e ideológico. Porque se diría que el líder más cultivado y trabajado después de Bosch, Balaguer y Peña Gómez sería el doctor Leonel Fernández. Sin embargo, en el año 2020, el doctor Fernández fundó su propio partido, aspiró a la presidencia de la República y no alcanzó ni siquiera el 10% de la votación. Lo que indica que la gente ahora está pensando no en liderazgo, sino que está pensando en partidos y está pensando en partidos con opción real de poder para llegar. Porque lo manifiesta esa condición que sin embargo comienza a revertirse, porque entonces el PLD con su salida del poder también entra en un proceso de descenso, de palidecer como organización política, y eso automáticamente genera también un fortalecimiento del liderazgo del doctor Leonel Fernández, de la influencia y un crecimiento notable de su partido. Y ahora estamos en un año preelectoral. El próximo año tendremos elecciones primero municipales en febrero,
y luego elecciones congresionales o congresuales y presidenciales en mayo. Para este proceso electoral del próximo año se están conformando dos bloques. Ya el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano han establecido un acuerdo con el Partido Fuerza del Pueblo para ir aliados, por lo menos a las elecciones municipales, pero también lo plantea con opción a alianza para las elecciones presidenciales en función del que quede en segundo lugar si no hay decisión de primera vuelta. Mientras por otro lado, el Partido Revolucionario Moderno y el presidente Abinader está también creando su bloque y está estableciendo alianza con el Partido Reformista. Ya sabe, profesor, la condición del Partido Reformista, que desde prácticamente el año 2004, cuando se alía con cualquier otra organización, se divide porque la mitad se va con uno y la otra mitad. Así que cuando tú haces alianza con los reformistas es con una parte de los reformistas. Y la otra parte del bloque del presidente Abinader es con el partido Alianza País del doctor Guillermo Moreno, que es un partido cuya fuerza principal es el prestigio personal, ¿verdad?, del liderazgo y de la presencia y de la historia del doctor Moreno, pero en algunas ocasiones ha alcanzado unos números en la votación importantes y en las encuestas, pero en los últimos tiempos ha descendido notablemente y se ve como un partido muy disminuido. Entonces pareciera, profesor, que en estos bloques el presidente Abinader, aliado con el Partido Reformista, con el Partido Alianza País y algunos disidentes del Partido Revolucionario Dominicano, pareciera que está en desventaja, por lo menos en términos de alianza, porque aliados el de segundo lugar en las encuestas, el Partido Fuerza del Pueblo, tercer lugar en las elecciones pasadas, y el de tercer lugar en las encuestas, Partido de la Liberación Dominicana, primer lugar en las elecciones pasadas, y se diría que cuarto lugar sería el PRD, es decir, aliado segundo, tercero y cuarto lugar, para enfrentarse con el de primer lugar, con otros partidos muy lejanos en esos procesos, luce una diferencia importante que precisaría que el Partido Revolucionario Moderno y el presidente Abinader hagan esfuerzos extraordinarios para colocarse en condición de competencia cerrada o superar a este bloque que se ha formado alrededor del doctor Leonel Fernández, especialmente si consideramos que hay otros partidos que también ya han formalizado alianza con el doctor Fernández, como es el Partido Demócrata Institucional, el PDI, el Partido Quisqueyano Demócrata, incluyendo el Movimiento Rebelde y otros partidos que se anuncian en la prensa que entrarían a formar parte de ese bloque. Luce, por lo tanto, profesor, que entre el doctor Fernández y el presidente Abinader se va a producir la carrera por el poder, tal vez viéndose, se diría que en los números o en el papel, tal vez viéndose una superioridad de la oposición con relación al gobierno. ¿Así usted lo ve, profesor? Bueno, veo que hace bien este análisis del panorama político, de la política doméstica nuestra en vista de las elecciones del próximo año 2024. Mi opinión es una opinión porque tú eres más conocedor de esa realidad que yo, es una idea que trabaja Nietzsche, de la cual se hace eco Fukuyama, del último hombre. Sí. O sea, la noción del último hombre. ¿Y quién es el último hombre para Nietzsche? Bueno, aquellos hombres
que solo están preocupados por el bienestar material, por comer, beber, y no tienen ideales de cambios y de transformaciones de la sociedad. Entonces, puede ser que en ausencia de ideologías, ello se esté ubicado en esta posición de Nietzsche del último hombre, del cual se hace eco Fukuyama. Es decir, los liderazgos también, según Fukuyama, en estos tiempos de las democracias liberales, que sería un tema a tratar de manera particular, si enarbolan causas que de alguna manera estén identificados con algún sentimiento de la sociedad, aparte del elemento económico y la búsqueda de la cuota de poder. Tal es el caso del partido en el poder, liderado por el presidente Abinader, que de alguna manera enarboló la bandera de la corrupción administrativa, que ya era ostensible la práctica, es decir, de que de alguna manera olvidaron al otro y buscaron su propio bienestar. Y entonces, aunque no tenemos ideologías, pero hay elementos sensibles en la población que cuando un líder de alguna manera hace causa con esos puntos sensibles identificados en grupos, puede, aparte del elemento económico, tener simpatía política, que es lo que ha sucedido, diríamos, con ciertos grupos religiosos, de preferencia sexual, bloques empresariales de carácter económico. Pues yo creo que el que logre impactar un elemento sensible de la población, aparte de este elemento económico, pues podrá tener la simpatía popular. Por ejemplo, la idea del cambio, profesor. El cambio se convierte en un factor atractivo para la población con frecuencia. Lo malo es que después la gente se siente decepcionada a menudo, porque el cambio es fácil de predicar, pero es difícil de materializar. Claro, lo que pasa es que en una sociedad las necesidades son numerosas, numerosas, y entonces significa que es de manera difícil poder satisfacer todas las necesidades. Y entonces un líder tiene que tener conciencia de hasta dónde puede prometer qué hacer. Es decir, tal como decíamos en uno de los programas, de que la sociedad dominicana ha avanzado mucho en el bienestar material. Y es un elemento que ha conseguido la simpatía de la población en numerosas ocasiones. Llámese Balaguer, llámese Leonel, y todos aquellos que han tenido vocación de construcción, de infraestructura y eso. Pero, por ejemplo, un tema, el de la corrupción, es un tema que de alguna manera tuvo alta sensibilidad. Pero también cuando un grupo político se olvida del otro, ¿verdad? Del otro a nivel institucional, porque sí recuerdan al otro como un cliente. De ahí el clientelismo político, de que a través de prebenda lograr una cierta simpatía, lo cual genera de alguna manera un juicio crítico de si una persona que va a jurar por una legalidad
obtiene un favor de alguien ilegal, es decir, como si de una ilegalidad podemos tener una legalidad. Son aspectos de carácter ético que de alguna manera la población ha sido sensible. Yo lo que creo es que el panorama se calcula en términos cuantitativos, de que los bloques que se han agrupado lo va a definir un elemento cuantitativo, no lo va a definir un elemento cualitativo. Y ese es el fin de la ideología, profesor, y el último hombre también de Nietzsche. Exacto, por eso te digo que encuadrando el panorama político no va a ser una lucha ideológica, no van a enarbolar grandes banderas, sino un elemento medible, cuantificable, y el que los números favorezcan ese, de acuerdo a la Constitución, tendrá el derecho a ostentar el poder. Es un asunto cuantitativo. Sí, profesor, se dice que hay algunos partidos emergentes, partidos pequeños, que están frisados, no se deciden, esperando qué materialmente sucede en su beneficio. Por ejemplo, si consiguen un decreto que les permita participar o una cuota de poder determinado, o si consiguen otros beneficios materiales, eso es un reflejo claro del fin de la historia, profesor, y del fin de las ideologías, porque ¿cómo es posible que dependa de un beneficio económico material? Van a llegar al 16 de mayo sin decidirse los partidos, pendiente de que, aun sea el último día, reciban algún beneficio material. Bueno, de ahí también es eso, que vivimos en una sociedad, como decía ahorita, múltiples necesidades, donde a veces la situación de vulnerabilidad en la que se encuentren los diferentes sujetos, si eso da un sano juicio para poder defender y querer aquello que sea lo mejor y lo bueno y lo correcto para la sociedad. O sea, eso tiene unas implicaciones éticas donde las condiciones vulnerables de los sujetos, si lo colocan en posición de tener un sano juicio. La sociedad vulnerable no piensa entonces, profesor, como el tema del mal comido. Bueno, es que una persona en condiciones vulnerables, ¿verdad? Es decir, la preocupación es si está en sano juicio de si él decide en función de su necesidad. Y entonces yo creo que el panorama político tiene mucho de eso en ese sentido, de que la agrupación no es por un modelo de sociedad, no es por un modelo ideológico, no es por la dignidad de las personas que se han visto maltratados en su dignidad. O sea, es tomar esos elementos de condiciones vulnerables, darle una fisonomía de bienestar y a partir de eso lograr el favor del votante para conquistarlo en ese sentido. Señor director, ¿usted había visto un análisis político tan filosófico como el que ha hecho el profesor Julián, todo el tiempo mantenido en la estratosfera de la filosofía para analizar el aspecto político? Pero señores, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Profesor, despida usted por favor el programa. Bueno, señalar que estas ideas es para aumentar el debate, mejorar y también incidir en que los líderes políticos pues mejoren su propuesta en función de la dignidad y el bienestar de la sociedad. Así es que dejamos de esta manera esto y les invitamos a que nos sigan en una próxima entrega. Hasta luego.